Vale, pues ya estaríamos grabando. Y bueno, aunque muchos ya conocemos a Laura y hemos tenido la suerte de currar con ella, me gustaría contaros que cuando aún la realidad extendida, mixta y virtual era toda una desconocida para nosotros, pues Laura ya estaba haciendo sus pinitos y fue la encargada de introducirlo en Secuoyas. Y también recuerdo que hace casi ya 5 años, cuando yo entré en Secuoyas, y para mí era súper desconocido este mundo, recuerdo que en las primeras semanas recibimos un paquete de Estados Unidos con las Magic Leap, que aún casi nadie las tenía y Laura ya las tenía en la cabeza y nos preparaba un montón de talleres con los grupos de trabajo. Y nada, y yo al final ya cuando pienso en todo este mundillo y este universo, siempre me recuerda a ti, Laura, porque al final fuiste un poco la que nos metiste ese gusanillo, ¿no? De querer explorar este mundo, así que está muy guay que hoy estés otra vez aquí y nos pongas al día de todo lo que ha pasado 5 años después. Y todo eso gracias a Secuoyas. Pudimos experimentar y, bueno, pues eso, ir entendiendo un poquito más esta tecnología. Entonces, la verdad es que fue una gozada, Pues comienzo, comparto pantalla y os cuento. Vale, os voy a contar cosas. Tengo una presentación para ir contándoos cosas. Veremos, bueno, pues, bueno, no me adelanto. vamos a ver un poquito, bueno, pues, qué es esto de Spatial Computing. Vamos a ver dispositivos y bueno, pues, casos de uso y entenderemos un poquito más estas tecnologías. Pero sí que lo he orientado para que haya debate. Entonces, hay determinadas pantallas donde os quiero escuchar, ¿vale? Esto tiene que ser, pues eso, micros abiertos y contadme qué pensáis en esos casos, ¿vale? Venga, comparto pantalla. Y cualquier cosa también, interrumpidme, paradme. Prefiero que esto no sea un monólogo. Vale. Pues comparto pantalla. Toda la pantalla. Vale. ¿Estáis viendo mi pantalla? Sí. Está cargando. Experiencias inmersivas, la nueva era del Spatial Computing. Bueno, pues vamos a ver qué es esto. Y bueno, pues seguramente muchos recordaréis esta slide, porque además la he dejado tal cual a posta. Hace años que vengo diciendo esto, pronto no necesitaremos pantallas físicas y bueno, pues ya teníamos esa visión en ese momento, ¿no? Ya experimentamos mucho con estas tecnologías y bueno, pues para mí es algo muy claro que la tecnología va evolucionando, ¿no? Y estos dispositivos van evolucionando y, bueno, pues eso. Pronto no necesitaremos pantallas físicas, pero de verdad el momento actual esto es mucho más real y está cada vez más cercano. Tal vez creéis que esto es cosa del futuro y, bueno, pues seguramente muchos habéis visto estos vídeos con las Apple Vision Pro que han salido hace poquito y fijaros, bueno, pues como en un propio entorno puede tener todas esas ventanas flotantes posicionadas en el espacio. Ahí tenía calendario, tenía, bueno, pues un montón de cosas de productividad. Aquí, por ejemplo, está jugando con un juego tridimensional, directamente, bueno, pues con el hand tracking, con las manos y en un entorno inmersivo, ¿no? En su propia casa, pero con todos esos elementos virtuales. Por supuesto, pantallas. No hace falta tener una pantalla de un tamaño u otro porque, bueno, y no hace falta incluso ni comprarme un proyector, ¿no? Porque podría ampliar la pantalla al tamaño que quiera. Y fijaros como todos estos paneles, fotografía, todo ese, yo recuerdo, bueno, pues los marcos virtuales que comprábamos, ¿no? Bueno, pues ahora con estas gafas podemos tener todos estos elementos vinculados en el entorno. Fijaros, añadir notas en la parte de la nevera o incluso, bueno, pues cocinar con la receta al lado, con el canal de YouTube que está mostrando la receta y, bueno, pues de una forma mucho más cómoda, ¿no? Y más fácil. Y fijaros cómo podemos vincular todas estas ventanas. Bueno, tal vez penséis que es exclusivo de Apple Vision Pro y, vamos, como me gusta el riesgo, vamos a probar en directo. Estas son las Quest 3, que además he visto ya por ahí que más de uno las tenéis. Cambio un momentito la visualización y para que veáis lo que yo estoy viendo. ¿Vale? Bueno, ahora estáis en mi casa. ¿Vale? Estáis viendo como, bueno, pues aquí puedo tener la web de Secuoyas, puedo navegar en la web de Secuoyas, puedo tener estos distintos paneles donde aquí abrir YouTube, bueno, y aquí tenía
preparado una película, por ejemplo, esta es charada porque no tiene derechos, no tiene ya derechos de autor, entonces, bueno, pues podría seguir una película y posicionar los elementos donde quisiera. Bueno, pues veis cómo esto también tiene las dos pantallas en esa pequeña curvatura, ¿no? Pero bueno, podría también verlas en plano y mover este posicionamiento a donde quisiera, ¿vale? Estos son unas Quest 3, la diferencia de precio, bueno, hay muchísimas diferencias que vamos a ir viendo, pero este dispositivo más o menos cuesta como unas 550. Las Apple Vision Pro pues están alrededor de 3.500 y todavía no las han comercializado en España. Y fijaros cómo yo puedo ver el propio entorno y, bueno, pues podría incluso andar, moverme o veros, que fijaros que os tengo en otra doble pantalla aquí para poder veros las caras. Bueno, pues la parte de riesgo creo que ha pasado y vuelvo a la presentación. Vuelvo a la presentación por aquí. Vale. Y bueno, me presento. Para los que no me conozcan, soy Laura Morales y soy diseñadora estratégica de productos y servicios digitales y estoy especializada en innovación y nuevas tecnologías inmersivas. Y sobre todo, bueno, esto sí que lo conocéis, quienes me conocéis de Secuoyas, soy extremadamente geek y early adopter, ¿no? Bueno, pues me gusta experimentar y probar todas estas tecnologías, sobre todo para entender las posibilidades de cara a nuevos productos y servicios digitales. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito de Spatial Computing. Spatial Computing, tecnología que permite la interacción con objetos digitales en el mundo físico. Fijaros esa interacción, o sea, ahora mismo, cuando yo me he puesto las gafas, habéis podido ver mi entorno, habéis podido ver cómo he podido proyectar elementos virtuales dentro de ese propio entorno. Vale, ¿cómo hacemos esto? Bueno, pues mediante esa detección de mis movimientos, yo podría interactuar con esos elementos virtuales en ese espacio físico. Bueno, pues al final el rastreo de la posición de los mandos, de los sensores, del propio visor y el entendimiento, sobre todo, de los objetos del entorno, ¿no? Esto es uno de los términos, esa tecnología que permite esa interacción, objetos digitales y mundo físico, hablaríamos de Spatial Computing. Y hay otro término que también es muy interesante que hablemos de él y que, bueno, pues que ha evolucionado mucho en los últimos años, que seguramente esto no lo habíamos visto. Bueno, fijaros cómo este Spatial Computing, este es un vídeo de las Apple Vision Pro, cómo entiende ese entorno. Esto ya lo visteis con las Magic Leap de Secuoyas. Hacíamos ese mapeo del entorno y el dispositivo era capaz de entender, bueno, pues esos planos, esos objetos. Aquí se suma un punto más. Fijaros cómo hay también esa detección de, bueno, pues asientos, de esa semántica también en los objetos, ¿no? Bueno, voy pasando. Perdonad, que se ha puesto en lo que está sonando son las gafas estas, que se han puesto a reproducir charada. Entonces, bueno, pues voy a apagarlo por aquí. Que no sé si oíais de fondo un tal. Vale, otro de los términos, lo que os comentaba, el pass-through. ¿Qué es el pass-through? Básicamente es la visión a través de las cámaras exteriores. Fijaros en estos dispositivos que tienen, antiguamente, teníamos unos dispositivos que, bueno, nos poníamos el visor y teníamos que tener sensores externos. Estos dispositivos tienen cámaras en el propio visor con esos sensores externos, ¿no? ¿Y qué es el pass-through? Es lo que utilizábamos, vuelvo a reproducir este vídeo, para definir el área segura. Es la visión a través de las cámaras, ¿no? Entonces, bueno, pues ese pass-through en dispositivos anteriores como las Quest 2 lo utilizábamos única y exclusivamente para, a través de esas cámaras externas, bueno, pues delimitar el área segura donde yo sabía que podía moverme sin ningún problema, sin chocarme con objetos, porque, claro, cuando entraba dentro de realidad virtual, perdía completamente la referencia del mundo real y necesitaba ese área segura, ¿no? Por eso marcábamos ese área, que fijaros cómo, bueno, pues aparece esa malla que cuando estás en realidad virtual te avisa de, oye, que estás llegando al límite, cuidado, échate un pasito para atrás, esto se llama guardia, pero básicamente el pass-through es esa visión a través de estas cámaras exteriores. En estos dispositivos, las cámaras exteriores, hablo de las Quest 2, eran muy, muy básicas, en blanco y negro, y básicamente nos valían solamente, pues eso, para esa delimitación, ¿no?
Hace como cosa de un año llegaron las Quest Pro. Las Quest Pro era un dispositivo que de repente ese pass-through ya lo tenía a color. Fijaros, esa es una imagen directamente grabada con el propio dispositivo. El dispositivo es este. Y igualmente tiene los sensores a través de las cámaras en el propio visor y fue una ventaja de repente que ese pass-through fuera a color, tuviera más calidad y pudieras ver los elementos virtuales a través de las cámaras. Claro, esto no es igual que como lo veíamos en las Magic Leap. Los que tuvisteis la oportunidad de probarlas, en las Magic Leap lo veíamos a través de unas lentes un poquito oscurecidas y la proyección de elementos holográficos. Aquí lo estamos viendo a través de una pantalla, porque son las pantallas que tenemos bueno, pues, muy cercanas a los ojos y la proyección a través de las cámaras exteriores. Entonces, bueno, pues esto nos permite que los elementos ya no son holográficos, ya pueden ser totalmente opacos, incluso hay negro puro, bueno, pues permite ciertas cosas. Pero sí es verdad que hay cierta distorsión, o sea, todavía no lo estoy viendo lo que veo a través de esas cámaras de forma natural, porque, bueno, pues al final estoy viéndolo a través de las cámaras y luego proyectado en una pantalla, entonces hay cierta distorsión entre el mundo real y el mundo que yo estoy viendo. Las Quest Pro salieron como hace cosa de un año, salieron muy caras, salieron como por unos 1.800 euros y básicamente era un producto que, bueno, pues yo entiendo que Meta quiso sacar esas gafas por ese paso, ese producto innovador que pasaba entre realidad mixta o spatial computing y realidad virtual. Entonces, yo directamente podía utilizar una experiencia en un entorno totalmente inmersivo o en mi propio entorno proyectando esos elementos virtuales. Y hace bien poquito salieron las Quest 3, que, bueno, pues siguen este mismo pass-through a color. Lo que pasa que incluso tienen sensores de profundidad. No sé si se llega a ver con ese tamaño, pero directamente con las gafas entienden los entornos y hacen ese mapeo del espacio que hablábamos antes. Las Quest 3, pues eso, salieron por alrededor de unos 550 y es un dispositivo, bueno, pues que tiene unas ventajas enormes. Con respecto a las Quest Pro, como os digo, yo creo que ellas salieron en ese momento por ser esa punta de lanza del mercado de un dispositivo que podía pasar de realidad virtual a aumentada o mixta y sobre todo, pues eso, salir en el momento adecuado, ¿no? Pero desde luego, hoy en día las Quest 3 tienen incluso, bueno, pues ese sensor de profundidad que no tenían las Quest Pro. Otra de las diferencias, bueno, las Quest Pro sí que tenían eye tracking, ¿no? Eran capaces de tanto y facial tracking. También podían recoger las expresiones y, bueno, pues era algo curioso. Pero desde luego las Quest 3, hoy por hoy, son incluso mejores que las Quest Pro. Hablamos de un poquito más de dispositivos, esto que os estoy contando. Fijaros cómo tenemos esas dos tecnologías, la tecnología aditiva con las Magic Leap o las HoloLens, donde yo veo a través de lentes normales que proyectan esa luz. Esa tecnología aditiva añade esos elementos virtuales de forma un poquito más holográfica y las otras, las Quest Pro, Quest 3 o incluso las Apple Vision Pro utilizan ese pass-through, esa visualización a través de las cámaras exteriores para añadir los elementos virtuales. Y bueno, pues las palabras que se han añadido en la parte inferior para mí describen un poco esos dispositivos, ¿no? Tanto las Magic Leap 2 como las HoloLens van más vinculado al mundo industrial. Las Quest Pro fue ese primer dispositivo para ese paso de VR a MR y realidad virtual a realidad mixta. Y las Quest 3 son un poco más vinculadas a ese entretenimiento, esa parte social, ese poder jugar. Por supuesto, también puedo pasar entre VR y MR. Y las Quest Pro se caracterizan un poco más por esa calidad, esa productividad, ¿no? A nivel de interacción, fijaros cómo, bueno, pues las Magic Leap 2 utilizan voz y tienen un controlador, un pequeño mandito que hace, bueno, pues como de trackpad y de selección. Las HoloLens utilizan el hand tracking y, bueno, pues si hablamos de las Quest Pro, lo que os comentaba, tienen eye tracking, tienen hand tracking también y tienen o sea, sin sensor de profundidad. Y las Quest 3 tienen ya ese sensor de profundidad añadido.
Bueno, pues esto es un poco la visión general de dispositivos, pero fijaros cómo hablamos de tecnología aditiva y pass-through. Y yo os recomiendo, si vais a comprar un dispositivo, si después de esta charla os interesa, os recomiendo claramente las cuestiones. Vamos a hablar de desafíos y consideraciones éticas. Y os pregunto, micros abiertos, por favor, ¿cuáles son las preocupaciones que tenéis sobre estas tecnologías? Venga, no os cortéis. A mí, por ejemplo, lo que me preocupa es la evasión, ¿no? O sea, al final te metes ¿Sí? tanto en el mundo virtual que dejas de interactuar con personas físicas, ¿no? Con el entorno físico. Esa es mi mayor preocupación, ¿no? O sea, que llega un mundo en el que la gente no hable cara a cara, sino que hable solo a través de las gafas. ¿Vale? Ya está ahí. Más cosas. Es individual 100%, no hay posibilidad de que varias personas compartan la misma experiencia, estén juntos dentro de la misma experiencia. ¿Vale? ¿Qué más cosas? Yo luego os rebatiré todas estas cosas, pero primero quiero escucharos. A mí me preocupa la accesibilidad. ¿Vale? Son herramientas que en un principio no están pensadas desde un punto de vista accesible, que es normal, pero lo que me pregunto es si luego se invertirá para hacerlas accesibles. ¿Vale? Más cosas. ¿No se os ocurren más cosas? Que se nos deformen los ojos de llevar gafas. A futuro, ¿vale? O sea, esto es como la evolución. Yo estoy un poco preocupado por la privacidad, la verdad. ¿Vale? Viendo lo que han hecho con todas las redes sociales y todo el traqueo y todo esto, creo que el hecho de que tú te pongas unas gafas que está representándolo y cogiendo mucha más información de la que bueno, ¿Sí? pues ya consiguen en sí mismos, o sea que ya con el móvil lo están haciendo todo, ¿no? Pero no sé, me parece que hay todavía otra barrera más. Me extrañaba que no saliera esa, Dani, totalmente. Sí. Y Vale. luego el tema del porno me preocupa mucho. Vale, pero bueno, al final en ese sentido es un dispositivo más, o sea, hay que hacer... Sé que va a ser contenido y que Claro. es una cosa que, o sea, pero creo que lo puede llevar a un sitio que es bastante... O sea, la combinación de esto y la inteligencia artificial y todo eso me parece que puede llevar a un sitio como muy distópico, pero bueno, esa es la vertiente distópica. La seguridad es la que me preocupa un poco más como forma de influencia en lo que pueda ser mi vida, ¿no? Totalmente. Desde luego es un nuevo dispositivo, es una nueva tecnología y lo que hace falta es mucha educación. Entonces, bueno, totalmente de acuerdo con todos los puntos que habéis comentado, pero sí que quiero rebatiros. Yo suelo ser tecno-optimista y sí que os voy a rebatir, bueno, pues el otro contrapunto, ¿no? Desde luego, privacidad y seguridad, totalmente de acuerdo. Fijaros el vídeo que hemos visto antes, fijaros toda la información que estamos recogiendo en este entorno, tanto información de los espacios, de dónde estoy, de incluso los elementos que tengo. Efectivamente, este es un tema que tienen que legislar cuanto antes. Entonces, bueno, pues todavía... ya sabéis que muchas veces la tecnología va antes que incluso la parte de legislación, pero sí es verdad que cuando utilizas cualquier aplicación te piden permiso para esa visualización y normalmente los datos se quedan en esa aplicación, no van a terceros. Pero efectivamente pues es un tema que tenemos que tener en cuenta y un tema delicado, ¿no? Y otro punto que habéis comentado, la parte, bueno, pues de evasión un poco y esa parte de dependencia de la tecnología. Bueno, yo quería preguntaros, ¿qué os parece esta imagen? La habéis visto en redes sociales seguramente, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué os parece esta imagen? No sé si quien no la haya visto, básicamente es, creo que es París, y es el momento de Año Nuevo y todo el mundo viendo a través del móvil, bueno, pues ese cambio de año, ¿no? Pero fijaros cómo hay miles y miles de pantallas y poca gente está disfrutando de ese momento y todos están intentando grabar ese momento. ¿Qué os parece? ¿Qué sensaciones os da con esta imagen? Horrible. ¿Perdón? Yo lo he pensado a veces y he caído muchas veces en la, no sé si la trampa o en esa situación. Estás viendo un concierto y ves una canción que te encanta y entonces
dices, ¿cómo no me la voy a guardar si esa canción luego la he visto un montón de veces y la he recordado? Entonces, el hecho de que la haya grabado yo, a lo mejor lo podía haber visto por una grabación que esté en el mismo sitio donde estaba yo sin que yo tenga que estar con el móvil. Pero ese recuerdo lo afianzas mucho más si te lo quedas para siempre en tu dispositivo. También parece un poco lo de que si no lo has grabado, no lo has vivido, ¿no? O sea, si no tienes una foto o un vídeo sobre esto, es como que no has estado. Vale. Pero a mí el miedo que me da con estas cosas es que cuando lo estás viviendo, a mí me pasa en un concierto, me pasa cuando estoy en algún sitio que me interesa, o me pasa incluso, me he dado cuenta, cuando grabo a mi hijo para tener recuerdos de cómo está en cada momento. Y veo que cuando le estoy grabando, no le estoy mirando a él, estoy mirando la pantalla. Entonces es como, me estoy guardando un recuerdo, pero es que esto ahora mismo no lo estoy viviendo con él, estoy con el móvil así. Entonces me da un poco de miedo el hecho de estar mirando a mi hijo a través de la pantalla y no mirarle a él. Totalmente de acuerdo, Carmen, totalmente de acuerdo. Yo os quiero contar mi historia personal. Yo, como os he comentado, soy extremadamente geek y mi primer ebook lo leí en ese Nokia, en esa pantalla pequeñita de ese Nokia, creo que es un 3220. En 2002 iba en el metro con mi Pocket PC, leyendo libros, viendo tal. En esos momentos no se veían pantallas no teníamos, bueno, pues todos esos dispositivos digitales, ¿no? Y yo recuerdo la sensación de que la gente me miraba, me daba bastante vergüenza, pero a mí me solucionaba un problema porque en vez de llevarme un libro enorme y poder ir leyendo, aquí tenía un montón de libros y podía hacer otras cosas. Y, por supuesto, en 2017 también probé el primer iPhone. Y os aseguro que, siendo tan geek y encantándome la tecnología, yo en ese momento no se me ocurriría sacar el móvil para grabar eso, porque he aprendido eso que comentas, Carmen, que al final verlo a través de una pantalla no es guardar la experiencia. Prefiero recordar ese momento, prefiero buscar, bueno, pues ese vídeo en internet para que en un momento dado pueda revivirlo, pero prefiero almacenar esos recuerdos que no partir de, bueno, pues de esa captura tecnológica y vivir las cosas a través de una pantalla. Creo que, por supuesto, es una decisión personal, pero sí que hace falta mucha parte didáctica y mucha educación al respecto. Entonces, es verdad que existe ese riesgo, pero cada tecnología es un avance y nosotros tenemos que utilizarla y aprender a utilizarla con sentido. Y bueno, pues eso, unas pocas horas, un videojuego puede incluso facilitarte, bueno, pues determinadas habilidades, rapidez, agilidad, un montón de cosas que si nos pasamos todo el día a través de una pantalla no tendría ningún sentido. Entonces, como toda la tecnología, bueno, pues con ese equilibrio es con lo que conseguiremos aprovecharla. Y bueno, pues las Apple Vision Pro acaban de salir al mercado y habréis visto cosas como estas, ¿no? Bueno, os anticipo que esto es una barbaridad absoluta. Fijaros cómo esas personas, bueno, aparte de aislarse de ese mundo real, esto, por ejemplo, conducir es una auténtica barbaridad. Como os comentaba, estamos viendo todo a través de ese pass-through. Lo estamos viendo a través de cámaras exteriores. Entonces, si de repente se queda sin batería la gafa, vamos a ver absolutamente todo negro. Pues imaginaros los riesgos de seguridad. Como todo, tiene grandes ventajas, pero bueno, pues estos usos no tienen absolutamente ningún sentido. Y ahora vamos a la parte positiva. ¿Cómo creéis que estas tecnologías pueden mejorar la vida cotidiana? Venga, animaros. Yo supongo que, por ejemplo, en medicina, ¿Vale? igual que la inteligencia artificial y estas cosas mejorarán un poco detección, incluso controlar ciertas cirugías, que te ayudarán a hacerlo mejor, por ejemplo. Por ejemplo, más cosas. El otro día creo que vi un vídeo, no lo vi muy bien si eran esas gafas o algo parecido, pero era con una persona ciega que gracias a esto podía sentir cuando había un obstáculo y lo iba evitando. No sé, muy bien, me dejó un poco loca, la verdad. Pero, sí, sí. Bueno, es un poco lo mismo que dice Maite, ¿no? Es un tema de salud. Totalmente. Más ejemplos. Que ahorra espacio, ¿no? Porque al final tú que en las gafas te quitas todas las pantallas gigantes y todo eso y además las puedes poner al tamaño que quieras. Con lo cual, si tienes problemas de visión o cualquier cosa, tú te lo pones el tamaño que te dé la gana. Totalmente, totalmente.
Ahí va el hilo de la primera slide. De pronto no tendremos pantallas físicas, Sergio. Muy bien, gracias por apoyarme. A mí un poco ligado a nuestro trabajo, ¿no? Que trabajamos en remoto, pues me viene a la cabeza que a lo mejor va a mejorar nuestra comunicación, ¿no? El a lo mejor tener una videollamada en la que nos veamos todos y parezca que no estemos tan separados, ¿no? Físicamente, que nos sintamos más cerca o que sea todo como más inmediato, no sé. Vale. Me imagino como más cercanía. Es curioso, ¿no? Porque antes hemos comentado que te aísla de los que tienes cerca, pero te une a los que estás lejos, ¿no? Justamente, Sergio, has dado la clave. Y luego lo vamos a ver. Y no me olvido de todos los puntos negativos que habéis comentado antes, los vamos a comentar ahora. ¿Alguna cosa más se os ocurre positiva? Quizá para, no sé, se me ocurre gente que vive como aislada en pueblos, sitios donde la ¿Sí? tecnología quizá no llega tanto, o a lo mejor porque no puede vivir cierto tipo de experiencias. A través de esto quizá pueda vivir cosas, aunque no sea totalmente real, pero cercanas a experiencias reales. Totalmente, totalmente. Os voy a dar yo algunos de los ejemplos, ¿vale? Algunos ejemplos. Fijaros cómo en medicina, que lo habéis comentado, ya no solo poder estar operando al paciente viendo las pruebas en el mismo momento, sino que el médico no pierde la esterilidad de las manos. Podría manipular esas pruebas, incluso en un quirófano, bueno, pues sin perder esa esterilidad de las manos. Os adelanto ya que estas herramientas sí que existen. El operar a través del pass-through todavía es un poco locura, ¿vale? Por esa distorsión que os comento. Pero desde luego es una visión de futuro. Estas tecnologías ya existen y van mejorando cada vez más. Entonces, dentro de poco no habrá esa distorsión. Imaginaros eso, dentro de un quirófano poder consultar todas las pruebas sin perder la esterilidad. Enrique, puedes hablar sin problema. No hace falta levantar la mano. Iba a decir que no, es que no te quería interrumpir, quería esperar a que terminases. Que sí que hemos visto ya operaciones en remoto, ¿sí? Que no es directamente tú con unas gafas virtuales operando a una persona con tus propias manos, sino tú con unas gafas virtuales operando a una persona que está en otro país, pero claro, operando a través de un brazo robótico, que además, por lo visto, es bastante más preciso que tus propias manos, porque claro, el brazo robótico tú lo puedes escalar de alguna manera a movimientos más bruscos con tus manos. Tú ves un pantallón ahí gigante con imagínate un corazón enorme, ¿no? Y a lo mejor tú puedes manipularlo más sencillamente que realmente estar operando físicamente a esa persona. Totalmente. Y de hecho también ha habido operaciones, o sea, por ejemplo, con la HoloLens hace unos años, y hablo de hace ya más de 2 o 3 años, en el Gregorio Marañón también hubo una operación. Si recordáis, las HoloLens son tecnología aditiva y en ese momento sí que estás viendo a través de una lente oscurecida con todos esos elementos. Lo que os comento es que estas tecnologías siguen avanzando, ya existen estas herramientas y cada vez más se van a introducir en esos nuevos flujos de trabajo con todas estas ventajas. Fijaros cómo, por ejemplo, en el aprendizaje. Por supuesto, aprender de un profesor es estupendo, pero hay veces que no puedes hacerlo, ¿no? Fijaros cómo este es un concepto, pero un concepto de guitarra donde te van especificando exactamente el punto donde tienes que ir pulsando. Entonces, bueno, pues podrías tener un aprendizaje guiado de una forma, bueno, pues más experiencial y más optimizada. Os sigo enseñando ejemplos. Por ejemplo, en entretenimiento, no habéis comentado, porque sí que ha salido el tema de las pantallas, de poder hacer las pantallas mucho más grandes, más pequeñas, pero fijaros cómo son experiencias también inmersivas, no habéis hablado de elementos tridimensionales. Fijaros cómo ver una carrera de Fórmula 1, perfecto, la estoy viendo al tamaño que quiero, en la pantalla que quiero, pero aparte puedo seguir en una maqueta en mi propio entorno, bueno, pues cómo van cada uno de los coches, incluso pues de una forma inmersiva, hacer mi propia edición de la carrera, ¿no? Y poder ver esos vídeos de cada zona de la carrera. Es algo mucho más experiencial, no solamente lo estoy viendo como observador, sino que estoy participando en, pues en cómo consumo ese contenido. O, por ejemplo, tocar música. Fijaros cómo, estas son con las Magic Leap, ya no es tocar música, es tocar la música, que es un concepto un poco distinto. No solamente, pues eso, reproducir objetos musicales, sino esa experiencia inmersiva que reacciona a mis movimientos
con luz, imagen y sonido y, bueno, pues todo es interactivo. Entonces, es una sensación mucho más cercana del concepto de tocar la propia música, ¿no? O realizar mediciones. Fijaros, aquí ahora mismo es solamente con unas Quest 3, donde puedo estar midiendo exactamente la mesa, luego comprobado con un metro real exactamente igual, y no he necesitado ir a por el metro real, sino que directamente con la mesa, con el visor puesto, marco el punto A y el punto B y me da esas medidas. También me da las medidas de área, de un montón de cosas, pero realmente podemos utilizarlo también en la parte de productividad. Y aquí ha salido un poco también el tema. ¿Creéis que esta tecnología aleja o acerca a las personas? Creo que Sergio ha dado un poquito de spoiler, pero comentadme. Al final yo creo que es un mix. O sea, porque ya pasa con el móvil a día de hoy. O sea, ya está viéndose que los chavales no interactúan al lado, sino que están todo el rato con Telegram, con WhatsApp, con Twitch. ¿No? O sea, y pues si pasa con el móvil, ¿cómo no va a pasar también con esto? Pues más. Pero un poco lo que ha dicho Sergio. Si tienes amigos en otra ciudad, pues te es más fácil comunicarte con ellos, más cercano en ese sentido. Totalmente de acuerdo. Para mí cada tecnología tiene que dar ese avance, pero por supuesto tenemos que utilizarla con criterio. Entonces, utilizarla, todavía estos dispositivos por baterías, por cansancio ocular, por cansancio físico, incluso por los pesos de los dispositivos, no son dispositivos para tener mucho tiempo al día. Son dispositivos para tener media hora, 40 minutos, 1 hora si estás más habituado, ¿no? Pero no son dispositivos para tener, por ejemplo, 8 horas. Sí es verdad que ha habido muchísima evolución en los últimos años y se espera más evolución a futuro. Entonces, bueno, pues todo esto va muy, muy, muy rápido. Pero para mí es como pues cuando ves una serie de Netflix o una película, ¿no? Una cosa es que veas una película, una serie y otra cosa es que pases el día en esas plataformas, ¿no? Al final eso es lo que te aleja un poco de la gente. Para mí, las acerca. Y aquí, por ejemplo, bueno, pues puedo jugar al ping-pong en mi casa con alguien, con un amigo que esté en la otra punta del mundo, incluso en Singapur. Entonces, bueno, pues la verdad es que es una forma mucho más inmersiva de tener esas relaciones personales. Pero, por supuesto, eso no quita que, pues que me pase el día con las gafas e ignore a la gente que tengo alrededor, ¿no? Pero si me pongo las gafas y de repente, pues eso, media hora tal, me conecto y juego una partida con mi amigo que está en la otra punta del mundo, para mí acerca a las personas. Fijaros cómo también en la parte de trabajo colaborativo podemos, esta experiencia, por ejemplo, es una experiencia de arquitectura. Fijaros las ventajas de trabajar en un mismo prototipo, todo el equipo al mismo tiempo, tanto en realidad virtual como en realidad mixta en tu propio salón. Entonces, realmente optimiza muchísimo los flujos. En este caso concreto, al ser una experiencia de arquitectura, podría trabajar en una maqueta o hacerla grande y verme inmerso dentro de ese espacio y ver pues cómo son las puertas, los tamaños, los espacios, cómo son los pasos. Aporta mucho más valor que, pues que trabajar en un plano 2D. Y como os digo, pues en el sentido de equipos podemos trabajar en un mismo proyecto todos juntos. Y bueno, pues ¿cómo va a cambiar la forma en que interactuamos con nuestro mundo? Fijaros cómo afecta también a la experiencia, por ejemplo, en un e-commerce. No solamente puedo consultar cada uno de los elementos, la información más estricta de cada uno de los objetos. Podría ver esos elementos tridimensionales en mi espacio. Fijaros aquí cómo, pues es una experiencia de Decathlon para Apple Vision Pro, cómo puedo visualizar tridimensionalmente ese monopatín o lo que quiera comprar. Entonces, pues no tengo que acercarme a la tienda para ver su tamaño, su textura, su forma, para sentir un poco más ese producto. Y este también va un poco para Maite. No necesitaremos tableros físicos porque, pues fijaros... Es que no sé si me gusta, ¿eh? A mí me gusta tocar los componentes. Ya. Para mí no elimina una cosa a la otra, de verdad. Yo, por ejemplo, los libros me encanta tocarlos, me encanta olerlos, me encanta el libro real. Pero es verdad que el libro digital, pues aporta otras cosas. Aparte de sostenibilidad, lo que os comentaba antes, yo simplemente el peso de llevar un libro enorme o varios libros en la mochila, pues a mí me solucionó un problema en ese momento, ¿no? En cuanto a no necesitaremos tableros físicos, yo podría estar jugando a este ajedrez con una persona
que esté en la otra parte del mundo, visualizando su avatar en mi propio salón y moviendo las fichas, o, por supuesto, bueno, pues con alguien que esté en mi sala con otras gafas. Es verdad que eso tiene cierta curiosidad, ¿no? Si estás en la propia sala, yo casi prefiero un tablero físico. Pero fijaros las posibilidades de tener, bueno, pues millones de juegos en un dispositivo pequeño, en un dispositivo que puedo almacenar. Entonces, realmente también soluciona otro problema. En cuanto a IoT, poder directamente con estos dispositivos, a ver, esto a día de hoy se puede hacer y podemos controlar esas luces inteligentes o cualquier elemento de nuestra casa mediante, bueno, pues, mediante la interacción táctil y nuestras gafas, en este caso es un prototipo de Apple Vision Pro. Podríamos hacerlo perfectamente, entonces, bueno, pues esto ya existe. Es verdad que todavía estos dispositivos, como hemos comentado, pues tienen un peso, pesan, bueno, pues todavía no son muy cómodos, pero fijaros esa evolución cuando estos dispositivos realmente sean unas gafitas tipo Ray-Ban, que vemos, bueno, pues que consumimos de forma natural, no pesen, sean cómodas, incluso agradables y no parezcas un poco raro con estas gafas, porque sí es verdad que ahora mismo, bueno, pues tienen son un poco peculiares, un poco distópicas. Fijaros cuando tengamos esas gafas y podamos manejar absolutamente todo directamente, bueno, pues con una interacción táctil. O, si no nos gusta nuestro entorno, decorar nuestro propio entorno. Y fijaros cómo esta decoración, esta ilustración digital, que, bueno, pues también tiene esas animaciones y tal, se puede almacenar en el dispositivo de forma que cuando me vuelva a poner las gafas esté en esa misma localización o incluso la pueda mover y colocar en otra localización. Entonces, fijaros las posibilidades también de personalización de tus propios entornos a través de un dispositivo, de no adquirir otros productos, sino, bueno, pues decoro mi entorno de forma digital. O revivir recuerdos. A mí esto me parece tremendo. El poder disfrutar. Antes hablábamos de grabar a través de una pantalla, efectivamente. Y consumir eso, es verdad que cuando ves un vídeo recuerdas ese momento, te vienen esos momentos, pero imaginaros la sensación de poderte mover casi por ese entorno y revivir ese recuerdo. Bueno, pues es también peculiar, es también otro de los beneficios que aporta estas tecnologías. Pero, por supuesto, no podemos vivir en esos recuerdos, sino que tenemos que tener esa educación para utilizarlos y consumirlos de forma, bueno, racional. Joder, pero te tienen que gustar las pelis de miedo, ¿no? Porque esa imagen que acabas de mostrar, menudo repelús. No te creas, o sea, a mí no me da tanto repelús, Enrique, al final es acercarte, o sea, es verdad que, claro, estás viendo esa distorsión porque está grabado a través de un dispositivo, solamente un dispositivo con una cara. Si es tu hijo no dirías lo mismo. Bueno, pues eso, la posibilidad de revivir recuerdos de una forma más experiencial también tiene todo el sentido. O incluso esos nuevos flujos de trabajo. Fijaros cómo esta es una aplicación que se llama Canvastic, que directamente a través de la cámara de tu ordenador puedes ir añadiendo texturas y las visualiza. Bueno, las puede visualizar en el ordenador, pero tiene una aplicación companion para las Quest 3, donde a través de un modelo virtual que se está moviendo y que ya estás viendo cómo puede quedar esas texturas en esa personalización de camiseta, bueno, pues puedes verlo de forma natural, ¿no? Para mí esto cambia completamente los flujos de trabajo de un diseño tradicional, porque ya no solo intuyes cómo puede quedar esa camiseta o la dibujas, sino que la estás viendo de forma tridimensional. Yo podría andar por delante y por detrás del modelo para ver realmente cómo queda. Y fijaros cómo estoy cambiando los papeles y esa camiseta va cambiando. O, por supuesto, entretenimiento. A mí este juego me pareció tremendo porque, por un lado, me pareció brutal cómo, pues eso, colocas esa mesa de billar en tu propia mesa y juegas de forma natural con esas mecánicas reales. Aparte, tienes esas ayudas. Fijaros, yo normalmente soy bastante mala en el billar y aquí metía todas por esas ayudas que te indican dónde tienes que golpear la bola blanca y la dirección que le tienes que dar y dónde tendrías que golpear la otra bola. Fijaros en cuestión de aprendizaje.
esto me ayuda a entender, vale, si lo doy en esta dirección, va para acá la bola, tal cual, entonces voy aprendiendo. Por supuesto, esto podría jugar con cualquiera de vosotros estando en vuestra casa. Entonces, bueno, pues es ese cambio. O incluso gamificación. ¿Por qué no? Gamificar las tareas domésticas con esas futuras gafas. Este es un concepto. Pero fijaros cómo, bueno, pues estás pasando la aspiradora. Este es un concepto de este usuario. Cómo pasas la aspiradora y, bueno, pues ganas puntos si pasas por todos los puntos de la casa. Bueno, pues es otra forma de abrir la mente para los productos que vengan a futuro, ¿no? Incluso con esa parte de gamificación. Y, vale, consideraciones de diseño. Bueno, sí que os quería comentar de las primeras cosas que habéis comentado. La parte de evasión, efectivamente, tenemos que tener cuidado en no dejar de lado a la gente que tenemos alrededor, ¿no? Ese equilibrio entre poder acercarme a las personas que tengo lejanas, pero, por supuesto, no podemos pasarnos el día con estos dispositivos, ¿no? La parte de individual o no, pues eso, va en la misma línea. Nos permite reunirnos en un entorno virtual y poder tener, bueno, pues esa sensación de presencialidad, aunque sea en remoto. Y aquí sí que os quería también contar una historia que yo recuerdo que en pandemia, cuando no podíamos salir de casa y era, bueno, pues restricciones completas y absolutas, yo recuerdo la sensación de como, bueno, pues soy cofundadora de una comunidad de creadores de experiencias inmersivas, la creamos en 2018, pues mis amigos ya estaban, ya tenían gafas, ya formaban parte de esa comunidad, ¿no? Entonces, recuerdo perfectamente quedar en casa de un amigo virtual, sin saltarnos ninguna legislación, y poder, pues eso, tirar unas canastas, poder charlar. Y recuerdo el abrazo virtual de uno de mis compañeros y yo lo sentí completamente real. A mí se me pone la piel de gallina ahora porque yo sentí ese abrazo real sin tener ningún áptico ni nada por el estilo. Pero en ese momento donde no podíamos tener contacto con otras personas, para mí fue un poco una vía de escape, ¿no? Entonces, de verdad que estos dispositivos para mí acercan a la gente, pero, por supuesto, no puedes tener el dispositivo todo el rato porque no tendría ningún sentido. Maite, sí. Iba a decir una tontería, ¿eh? Pero que al final, yo el problema que le veo a esto en general creo que es porque asumimos que el humano tiene el control y el sentido común y todos sabemos que el sentido común es el menos común de los sentidos. Total. Y que luego ¿cómo se llama? Se me olvida la palabra. Bueno, el poder decir paro, ¿sabes? Limitación, ¿no? Sí. Sí, el paro es como que a veces, como que no está, como que te vuelves un poco adicto, que el ser humano es así. Y claro, ahí es cuando empiezan los problemas. Totalmente. Desde luego hace falta mucha educación para entender que estas tecnologías son una ventaja bien usadas, pero un poco como todo en general, ¿no? Como todo en la vida. La tecnología va avanzando y existe un buen uso y un mal uso de esa tecnología. Enrique, cuéntanos. Nada, que hace poco también vi un estudio, que no sé si es reciente o desde hace ya tiempo, creo que es de hace tiempo, en el que una persona tenía un brazo, o sea, tenía el brazo suyo oculto, es que no recuerdo muy bien cómo se llama, sé que tiene un nombre, tiene el brazo como oculto detrás de una pared y un brazo de goma a su vista. Y le hacías cosas en el brazo de goma y él las sentía en su brazo real. O sea, que al final, eso que has dicho tú del abrazo, de sentirlo, que es un efecto que está estudiado y existe, ¿no? Totalmente, sí. En fisioterapia se utiliza, efectivamente, el efecto espejo creo que es, ¿no? Totalmente, pero para mí fue una sensación, eso ya os digo, era a través de avatares. Obviamente no tenía ningún áptico, pero era un momento de mucha limitación, pues eso, no podías salir a la calle, no podías hacer nada. Y el reunirnos en una casa virtual, el poder lanzar unas canastas de forma natural, no, dame la pelota, tal, no sé qué, jugar de una forma normal y abrazarnos y sentir que detrás de ese avatar había otra persona, para mí de verdad que fue muy curioso el cómo, y por eso se me ha quedado muy grabado en la cabeza que para mí estas tecnologías se acercan a las personas. Pero, por supuesto, lo dicho, no podemos tenerlas todo el rato y no podemos ignorar a la gente que tenemos alrededor. Vamos a hablar un poquito de consideraciones de diseño, ¿no? Porque, bueno, pues tenemos que tener en cuenta las nuevas reglas, ¿no? Esas nuevas interacciones táctiles. Fijaros cómo, bueno, pues en este ejemplo son
interacciones bastante naturales a las que estamos acostumbrados en 2D, pero de repente hay un entorno tridimensional. Está todo por hacer. Hay muchas cosas que todavía no están bien integradas o se pueden mejorar. Los teclados han evolucionado mucho. Los teclados me refiero en realidad virtual o en spatial computing. Pero todavía es una oportunidad, bueno, pues en cuanto al diseño de crear nuevas interacciones. Entonces, también esa parte es muy chula. Y fijaros, este es un ejemplo, lo publicó Shapes XR, pero es un ejemplo de las Apple Vision Pro. Este es lo que no se debería hacer, porque bueno, ya sabéis que las Apple Vision Pro, cuando tienen Night Tracking, entonces la selección es a través de lo que estoy mirando. Pero ahí tenemos que tener cuidado en cómo integramos, bueno, pues nosotros la experiencia, ¿no? Cómo lanzamos ese trigger de acción. Fijaros cómo aquí, a través de la mirada, selecciona un elemento u otro, pero ya lanza la acción de ese panel informativo. Esto es algo que no deberíamos hacer porque, bueno, pues es un poco locura, porque cualquier sitio que mire va a pasar algo, ¿no? Fijaros a este otro ejemplo, que sería el de esto es lo que deberíamos hacer. Existe un poquito de luminosidad en el objeto en el que estoy mirando, por eso tengo ese feedback con mi usuario de estás seleccionando esto y a través de la interacción gestual es cuando aceptas que aparezca ese panel, ¿no? También aquí comentar, lo que estábamos acostumbrados a lo que veíamos en las películas de, por ejemplo, de Minority Report, de mover los paneles así, estar moviendo tal, eso es muy cansado y muy incómodo. Eso no son movimientos naturales. Es verdad que estás acostumbrado que con el hand tracking enseguida sabes utilizarlo, pero cuando las experiencias te obligan a una interacción así sobre el entorno natural, es muy cansado. Entonces, todavía sigue siendo incluso más cómodo utilizar los mandos. Es verdad que para las Apple Vision Pro es un poquito distinto porque tienes esa selección y luego la aceptación es simplemente con el gesto de manos y con el posicionamiento del brazo de una forma natural. Entonces, no voy a hacer posicionamientos forzados ni jugar con el espacio, sino que de forma natural tengo el brazo relajado y hago esa selección. Entonces, bueno, pues eso también está pensado en ese sentido. Tenemos que pensar a futuro en esos menús diegéticos. ¿Qué es esto de menús diegéticos? Pues básicamente son estos menús integrados en la narración. De repente tenemos un diseño espacial. Entonces, no necesitamos hacer las cosas planas en pantallas como lo hemos tenido que hacer cuando estamos acostumbrados a interfaces táctiles. Ahora, si voy a poner una cinta de cassette, puedo incluso poner una cinta de cassette retro para escuchar la música. Entonces, bueno, pues esa es una elección nuestra dentro de esos paneles. Por supuesto, la modificación, si voy a utilizar algo que se tiene que estar modificando muy a menudo, pues a lo mejor puede dar un poquito más de problemas, pero fijaros cómo surgen nuevas reglas. Entonces, tenemos que tomar esas decisiones en esas nuevas reglas. Y las experiencias son cada vez más integradas. Mirad cómo, bueno, pues incluso la luz es capaz de reaccionar con esos elementos virtuales y esos elementos virtuales son cada vez más realistas. Llegará un momento en el que no seamos capaces de diferenciar lo que es real de lo que es virtual. Ya está muy, 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 muy bien integrado. Por supuesto, ahora soy consciente de que tengo un visor con un determinado peso en la cabeza, pero imaginemos cuando vamos a tener esas gafitas tipo Ray-Ban muy ligeras, bueno, cómo esos elementos virtuales van a interactuar en el espacio. Entonces, ahí tendremos un pequeño problema añadido de entender qué es real y qué es virtual. Ok, Verónica. Y bueno, terminamos un poco con conclusiones y futuro. Como os comentaba, la tendencia es esa evolución a dispositivos que pasan fácilmente de VR a MR, porque VR tiene sus ventajas, o sea, el entorno totalmente inmersivo donde yo me puedo teletransportar a un antiguo Egipto o a la oficina que tenemos en Londres y poder, bueno, pues visitar cualquier entorno, tiene todo el sentido en un contexto. Y en otro, el poder ver mi propio entorno con esos elementos virtuales también lo tiene. Entonces, bueno, la evolución es esa, es esos dispositivos donde yo puedo utilizar realidad virtual completamente inmersiva o realidad mixta, donde pues sigo siendo consciente de mi propio entorno. Y fijaros cómo aquí os dejo las principales ventajas de realidad virtual, por ejemplo,
pues eso, formación, aprendizajes. Fijaros la ventaja de probar y tener horas de vuelo en un simulador que podría ser peligroso para mí o para los demás. Yo estoy viviendo esa experiencia como de forma inmersiva y totalmente experiencial. Entonces, estoy viviendo eso como si fuera real. Puedo aprender a manejar ese dispositivo sin ningún riesgo y teniendo esas horas de rodaje que me van a permitir luego utilizar ese instrumento en la vida real. Y en cambio, la realidad aumentada y mixta nos ayuda en esa capacitación. Por ejemplo, que alguien que a lo mejor no tiene una formación pueda de repente, bueno, pues arreglar o reparar, en este caso un ascensor, donde puedes apretar exactamente la tuerca correcta sin tener, bueno, pues esa información previa hasta el nivel de presión que necesites y, bueno, y por supuesto también en productividad, ocio, lo hemos visto antes, poder poner todas las pantallas que quieran por mi entorno o poder tener, bueno, pues en vez de ese proyector, pues tener esas gafas donde pueda visualizar mi película al tamaño que quiera. Y, por supuesto, la IA será otro gran ingrediente, que aquí no son tecnologías totalmente dispares, son tecnologías que también se unen y, bueno, pues aportan gran valor. Y esto es un poco un guiño, esto es un concepto, espero que el futuro no sea así, pero imaginaros que realmente, bueno, pues esa posibilidad podría darse. Esa inteligencia artificial y esas tecnologías inmersivas es un concepto, repito, concepto, pero que, bueno, pues que serían capaces de cambiar ciertos elementos a tiempo real de nuestro entorno natural, ¿no? Es un guiño y, bueno, pues fijaros cómo llegó la era de las aplicaciones con el iPhone. Y, bueno, pues ahora la pregunta es si con la salida del dispositivo de las Apple Vision Pro es realmente la era del spatial computing, ¿no? Desde luego, lo que está claro es que surgen nuevas formas de interactuar con nuestro propio mundo y, por supuesto, debemos estar preparados para afrontar esos retos que se avecinan, ¿no? Y no sé si recordáis este GIF o si os suena, pero tiene un final un poquito distinto. Cuando vivimos ese mundo donde todos los elementos que teníamos en el escritorio se introdujeron en nuestro teléfono y tenemos nuestra agenda, nuestros libros, absolutamente todo nuestro dispositivo, bueno, pues la evolución es tener todas esas aplicaciones y todo ese mundo dentro de nuestras gafas. Y ya está. Y, bueno, pues en LinkedIn subo muchos vídeos de este tipo, entonces si os interesa, pues por ahí estoy. Ya cierro por aquí y os veo. Qué guay, Laura. Qué guay, Laura. Lo dejas pasar genial con todas estas cosas, ¿no? A ver, a mí es que, o sea, pero sobre todo es por entender eso, que estos dispositivos van evolucionando, ya podemos hacer cosas tremendas, pero en los próximos años también la evolución va a ser mucho más rápida y esta curva, bueno, pues es imparable, ¿no? Y sobre todo es eso, es entender que podemos mejorar nuestro propio mundo añadiendo todos estos elementos virtuales sin aislarnos de nuestro mundo real, ¿no? Pero bueno. Que, por cierto, yo también, siguiéndote, perdona, Sergio, siguiéndote en LinkedIn, no sé si tú publicases también un dispositivo, ahora que yo estoy andando aquí en la cinta, un dispositivo en el que también podías andar en estático, estirarte y no sé si llegas ahí incluso a poder correr, no creo, pero que ahí ya la experiencia ya sería prácticamente total, ¿no? Sí, totalmente. Además, es un prototipo de Disney. Entonces, fijaros lo que puede haber detrás. Es un prototipo porque siempre hemos visto estos dispositivos que son enormes, que ya podías andar en realidad virtual hace bastantes años, pero son los dispositivos que veis en los centros comerciales, estos súper grandes, que, bueno, pues es complicado pensar en tenerlo en casa en algún momento. Pero justo el que dices, Enrique, parece una manta que pones en el suelo y que, bueno, pues tenía como esos, no sé cómo llamarlo, como elementos que rotan. Como ruedecitas, ¿no? Sí, como ruedecitas, y entonces te permitía como esa sensación natural. Hay muchas interacciones que hoy en día utilizamos pues directamente un teletransporte, tal, pero es verdad que todo eso, bueno, pues va a mejorar por lo menos la sensación de inmersión, ¿no? De no tener que utilizar un teletransporte, sino utilizar como en la vida real andar. Bueno.
totalmente. No sé si tenéis alguna pregunta de... Eso me interesa más, ¿eh? Que así, que la cinta esta ocupa un montón. Todo, si es una cosa planita, así guay, estupendo. Sí, era como una alfombra de 1,5 metros, 2 metros cuadrados o mucho. Pero tipo alfombra, efectivamente, Pero no ocupaba nada. Sí, 1 metro cuadrado de alfombra, no mucho. Sí, sí. Y también a mí lo que me llama la atención es eso, si Disney está metido en proyectos así, a ver qué es lo que saca, porque bueno, pues es interesante. Y otra cosa, antes Dani ha comentado el tema de la privacidad, pero no estoy seguro si ha hablado de su privacidad o de la privacidad del resto. Porque realmente lo que sí que me parece más preocupante es la privacidad del resto de la gente. O sea, tú vas por la calle grabando con tus gafas y vas grabando a todo el mundo que se cruza contigo. Vale, a día de hoy lo de ir por la calle con las gafas no tiene ningún sentido. Veremos más adelante, pero ahora mismo con estos dispositivos, o sea, los youtubers y estos que van así, o sea, es verdad que tú ves de forma natural y no te vas a chocar. Yo bajo las escaleras de mi casa con las gafas puestas, no siento la sensación de peligro en ese contexto, pero por ejemplo no me pondría a cocinar con una sartén con las gafas puestas. O sea, sí, todavía tienes una pequeña distorsión. Y desde luego en exteriores no tiene ningún sentido ni por el cuidado de las propias gafas, porque no les puede dar la luz directa a los sensores y tal, ni por supuesto pues porque al final se te apaga la gafa y estás totalmente, bueno, pues vendido. Entonces no tiene ningún sentido. Sí, yo creo que el problema será cuando sean unas Ray-Ban que no ocupen nada, que entonces ya ahí las podrás llevar donde quieras y cuando quieras. Claro. Cuando avance tanto, yo creo que ahí ya sí habrá más debates de... Quedo con unos amigos, estamos todos con gafas y mientras me cuentas tengo aquí el YouTube. Sí. Y no sabes que lo veo. Ya hay gafas, o sea, sí que hay gafas ya que te graban, bueno, pues incluso Meta tiene unas gafas tipo Ray-Ban que graban el entorno real. En vez de sacar tu móvil para hacer la foto o grabar el vídeo, las puedes grabar a través de las gafas. Es verdad que también hubo temas de privacidad, bueno, pues de que se pusieron estas cosas sobre la mesa, igual que pasó también con el proyecto de Google, con las Google Glass. En esas gafas ahora mismo sí que hay un pilotito rojo que marca perfectamente, además es muy, muy luminoso, que marca perfectamente cuando estás grabando, pues para lo que habéis comentado, para que los demás sepan que en ese momento estás grabando. A mí me han hablado ya de situaciones donde en el teatro han grabado y se ve perfectamente que la persona está con esas gafas y está grabando. Todo esto tendrá que estar mucho más legislado, se tendrá que revisar, pues eso, en base a las nuevas tecnologías que hay. Hoy por hoy, eso, te avisan con esa lucecita, como con las cámaras tradicionales, que cuando estás grabando también tienen el pilotito rojo. Sí, pero eso es tan fácil de hackear como una pegatina. Ahí no puedo decir nada, Enrique. Entonces, ahí es donde entra esa preocupación de que al final no sé yo hasta qué punto puede ser, o sea, se puede intentar controlar eso, de que la gente no grabe a otra gente. Que tú vas con las Ray-Ban estas, de hecho es de la marca Ray-Ban, que creo que llevan una cámara de cada lado. También llevan el pilotito este que se enciende cuando estás grabando, pero creo que solo se puede grabar una historia de Instagram, un máximo 30 segundos de grabación. No puedes grabar nada más, pero puedes grabar. Y yo me imagino a la gente en la playa, ¿sabes? Con sus gafas de sol. Y en realidad no está tomando el sol, ¿sabes? Está haciendo otras cosas. Habrá que, sí, totalmente, Enrique, habrá que legislar y habrá que ver cómo evoluciona todo esto, pero de verdad, o sea, yo sí que siempre soy tecnooptimista y creo que todas estas tecnologías nos aportan muchísimo valor. El tema es tener esos riesgos detectados y que, por supuesto, se anticipe esa legislación bueno, pues al avance de la tecnología, porque es que al final no puede ser al revés y lamentablemente siempre termina siendo al revés. Pero sí, totalmente de acuerdo. Hay muchas cosas que surgen con estas tecnologías y que tendremos que visualizar, pero yo sí que quiero transmitiros esa sensación de fijaros todo lo que viene, fijaros que no voy a tener que tener esos elementos reales, sino, bueno, pues en vez de comprarme un televisor o un proyector, voy a tener esas pantallas donde quiera y esa sensación de poder acercar personas. Para mí es tremendo poder trabajar en una sala estando una persona en Singapur, otra en Nueva York y otra en Madrid.
la verdad es que eso tiene mucho valor. También es verdad que tenemos que pensar en cuándo realmente esta tecnología aporta valor, porque hay otras veces que es más natural una reunión presencial o una reunión en una call, o ver en qué contexto de verdad estas tecnologías aportan valor. Y en ese contexto, desde luego, pues se abre un gran mundo de posibilidades. Y de autonomía, ¿cómo van? De autonomía, de ahí le has dado también, Sergio. Cuando estás en realidad virtual consumen menos y cuando estás en esta realidad mixta consumen bastante más. Es verdad que no es lo que caracteriza a estas. Las Quest 3, por ejemplo, tienen una batería bastante limitadita. No sé cuánto te dura a ti, Fernando, pero a mí en realidad mixta, pues a lo mejor horita y media, 2 horas. Si estoy en realidad virtual, pues a lo mejor un poquito más. Todo esto también se puede modificar, o sea, bueno, ya, este ya está modificado con una correa distinta para que sea más cómodo, porque normalmente las correas que vienen de origen suelen ser un poquito incómodas. Incluso hay baterías externas que puedes colocar aquí. Yo las tengo en... Esperad un segundito, que os enseño aquí. En las Quest 2. A ver. Las Quest 2, por ejemplo, yo las tengo tuneadas con una correa mucho más cómoda y fijaros que tiene una batería externa. Entonces, bueno, pues esto tienes esa posibilidad de directamente otras 2 horas solamente con esa batería. Entonces, bueno, pues hay maneras de hackear esto, pero realmente en realidad mixta, muy poquita batería, ya os lo digo. También está haciendo el procesamiento de muchos datos. Perdón. No, en realidad virtual, yo alguna vez quedo con como te he dicho que mi hermano también le convenció para comprárselas, quedamos algunos días para jugar al minigolf, al walkabout este, ¿Sí? Y la batería nos suele dar para hacer 2 campos, a lo mejor, pero 2 ¿Y campos eso cuánto es, más o menos? ahí buscando, será pues a lo mejor un par de horitas. Bueno, sí, lo que te digo, sí. Se puede modificar con baterías externas, pero hoy por hoy pues todavía es limitadito. No sé si hay alguna pregunta más. Yo te iba a preguntar... Que tiene que mejorar mucho... Perdón, no, que... Solo para terminar con eso, que tiene que mejorar mucho las baterías y tal si queremos reducir las gafas a las... Total. Y los pesos y todo, Sergio, en ese sentido, sí. Pero fijaros la evolución en muy poquitos años. Antes, o sea, cuando yo conocí estas tecnologías, 2017, tenías que depender de un ordenador externo. Yo recuerdo irme a Secollas con un PC en una maleta grande, un PC, las gafas, los sensores, no sé qué, no sé cuántos tal. Y ahora mismo, solamente con esto, ya tienes el ordenador aquí metido. Entonces, la evolución en poquitos años ha sido mucha, pero por supuesto tiene que evolucionar más. ¿Y vais a comentar algo más, Carlos? Perdona. Sí, te iba a preguntar, bueno, lo primero que me ha encantado la charla, muchas gracias. Gracias. Y me salía una duda el otro día también viendo un vídeo de Taramona, que no sé si le seguís, pero habla también mucho como de innovación y tal, y mola bastante, que decía que, bueno, que todo esto, pues lo que nos has contado, que tiene muchísimas posibilidades a nivel 3D, que vamos a tener que adquirir prácticamente otro modelo mental a nivel de interfaz, ¿no? Y claro, yo me preguntaba, qué guay está esto, pero lo veo como para gente que tenga una educación tecnológica como de cierto nivel o cierta heurística, digamos, y que puede dejar detrás a otra mucha gente que ya está pasando, ¿no? A día de hoy con el móvil y tal, pues muchos abuelos o muchos padres mismamente se quedan ya que, bueno, saben usarlo basiquito y a mi padre le pones unas gafas de estas y te crea una brecha en Matrix, por lo menos. Entonces, ¿cómo ves tú esa adopción de patrones y si a lo mejor lo va a facilitar porque va a ser más fácil usarlo? A lo mejor te sorprendería, porque yo, pues eso, le he puesto esas gafas tanto, pues eso, a personas más mayores, a mi madre, tal, y hay veces que es más natural. O sea, por supuesto, todo tiene que tener ese rodaje, ese aprendizaje, no naces sabiendo, ¿no? Pero hay determinadas interacciones, sobre todo, por ejemplo, lo del hand tracking, al final es bastante natural y incluso las interacciones, intuitivo y bastante natural. Y hay muchas interacciones de las que estamos acostumbrados en la parte táctil de, por ejemplo, agarrar y soltar, ampliar, lo hacemos de forma natural porque estamos acostumbrados a dispositivos táctiles. En un entorno tridimensional hay muchos de esos registros que también se han llevado, entonces que también partimos de esos patrones.
a niños, por ejemplo, y hago el inciso, no es lo óptimo que lo utilicen niños. Antes tenían más limitación, creo que antes era, no sé si eran 10 años, ahora creo que, o 13 años, no, perdona. Antes eran, ahora lo han bajado. Antes eran 13 años para ponerte los dispositivos y ahora lo han bajado a 10 con control parental. No es lo óptimo que niños que todavía no están desarrollados, pues tanto a nivel físico como mental, fijaros, el vivir estas experiencias que son tan reales, pueden a nivel cognitivo, si no están, bueno, pues realmente maduros para entender que esos son los objetos virtuales, bueno, pues puede ser complicado. Pero a nivel de interacción, por ejemplo, yo recuerdo que se lo puse, y eso, lo puse 2 minutos, no un periodo tal, pero simplemente para que lo probara a mi sobrina cuando tenía unos 6 años y de forma natural era la que más sabía utilizarlo, porque estaba acostumbrada, bueno, pues a otros dispositivos táctiles, tal. Entonces, creo que te sorprenderías, pero por supuesto siempre tenemos, pues lo que hacemos en otros contextos, testear las interacciones que estamos planteando y, bueno, pues intentar simplificar en la medida de lo posible. Pero por supuesto, todo tiene que tener su aprendizaje y su rodaje, pero es bastante intuitivo, ¿eh? Más de lo que nos pensamos. Bueno, yo me vais a disculpar porque os tengo que dejar, porque, bueno, pues ahora tengo bastante follón, pero no sé si queda alguna duda o algo. Pero nada, agradeceros muchísimo porque es una gozada estar aquí con vosotros y me he sentido totalmente en casa, así que gracias por invitarme y bueno, pues eso, gracias por todo, porque en parte también estoy en este punto trabajando con estas tecnologías, pues gracias a vosotros, o sea que... Nada, gracias a ti, Laura. Y a este paso, dentro de poquitos meses vamos a tener que volver a llamarte para que nos vuelvas a poner al día, porque ha cambiado todo muchísimo desde la última vez que nos hablaste de estos temas. Todo evoluciona mucho. Yo espero haberos hecho, bueno, pues esa imagen actualizada a día de hoy, pero efectivamente, Luisa, esto cambia tan rápido, pero bueno, yo soy tecnooptimista y de verdad que lo que viene va a ser muy divertido y sobre todo desde el punto de vista de diseño, de experiencias, de todo lo nuevo que viene. Bueno, pues tenemos que disfrutarlo. Vale. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias, Laura. Gracias. Chao. Gracias, Laura. Chao. Hasta luego.